distintos organismos, distintos entes que intervienen, y a los fines de evaluar el grado y el modo en el que chocan con ciertos derechos humanos fundamentales, y particularmente el derecho humano a la vida, lo más interesante es abordar, decía, la operatividad violenta de las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque son el organismo encargado de llevar adelante el proceso de criminalización en su segunda instancia. Ya el Poder Legislativo definió qué conductas son delictivas y qué conductas no son delictivas. Queda, que está contenido en el Código Penal, a través de su intervención concreta en las calles y los lugares de nuestro continente. Y ese llevar adelante el programa punitivo, que es tan amplio, tan abarcativo de tantas conductas y de tantos tipos penales en abstracto, solamente puede implementarse a través del funcionamiento en base a estereotipos, a través de salir a buscar los hechos más burdos, salir a buscar los hechos más notables, y es así como funciona el sistema penal. Pero la instancia que tiene en manos la policía, porque ustedes fíjense, después de que hay una actuación o un procedimiento policial, la siguiente instancia es el control judicial, y el juez no decide a quién aplicar los distintos resortes que contiene el poder punitivo, sino que le queda únicamente la alternativa de funcionar como un semáforo. En tal proceso nos frenamos, a tal proceso le damos continuidad, pero el juez trabaja sobre los pasos que le lleva la policía y que le llevan las denuncias que se recogen en las comisarías y en los destacamentos policiales, con lo cual el rol de la fuerza de seguridad es fundamental para configurar todo el fenómeno delictivo. ¿Se entiende hasta acá? Hagan así con las manitos si se entiende hasta acá. Bueno, gracias. Entonces decíamos, hay un grupo de investigadores e investigadoras sobre el cual hemos hablado a la hora de estudiar la criminología crítica en la unidad 3, que se dedicó a ver cómo se relacionaban los derechos humanos con la actividad de los sistemas penales en la región. Y se encuentran con la dificultad de conseguir antecedentes y de conseguir lo que se llama en la disciplina científica el estado del arte de un tema. Es decir, quiénes más lo han investigado antes que nosotros, cómo les ha ido, qué resultados han tenido. Y llegan a la conclusión de que no había mucha literatura científica sobre este tema, más allá de ciertos esfuerzos, no se había logrado construir un conocimiento alrededor de este fenómeno. Y ahí viene la segunda gran certeza. Cuando nosotros estamos viendo que existe un problema social y que no está clara cuál es la metodología para construir conocimiento alrededor de ese fenómeno, estamos frente a un problema. Nosotros conocemos que el saber es poder, y los modos de ejercicio del poder también facilitan o dificultan construir de esa manera que la comunidad no conoce muchas veces qué es lo que pasa en el interior de las cárceles. De la misma manera podemos decir que el funcionamiento de los sistemas penales es bastante opaco por una decisión consciente o inconsciente de poder, o por una serie de mecanismos que se van entroncando y van generando que esta dificultad se manifieste. Entonces, el desafío metodológico, es decir, de cómo se construye esta investigación, es lo más interesante que nosotros traemos ahora a la segunda década del siglo XXI. ¿Por qué? Porque los datos estadísticos que generó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en los años 80 ya están muy desactualizados. O sea, no nos sirven para interpretar la realidad actual. Son datos de hace 40 años, de hace 30 años, no tiene ningún sentido.
ir sobre los datos cuantitativos, pero sí podemos recuperar de esa investigación ciertas herramientas de análisis que son perfectamente válidas y que pueden ser aplicadas a distintos contextos y a distintas realidades y a distintos tiempos. Un ejemplo de esto, bueno, me toca hablar del tema. Entre los años 2011 y 2014 hemos reflotado esta caracterización de las muertes anunciadas para realizar una investigación de alcance provincial dentro de la provincia de Tucumán, con resultados que más adelante les voy a comentar y lo vamos a discutir con todo gusto. Esos datos estadísticos también están desactualizados porque son de la primera mitad de la década que pasó. Ya estamos en otro panorama absolutamente distinto, pero es más cercano que la investigación de los años 80 y es particularmente tucumana. Ahora bien, les decía, sistemas penales y derechos humanos son dos grandes conceptos que se tocan en múltiples aristas. Entonces el equipo de investigación comienza explicando sobre qué fenómenos no se va a meter, o sea, cuáles son los sectores del fenómeno de interacción entre sistemas penales y derechos humanos sobre los cuales no va a avanzar en la investigación. Claro, correcto, Sergio, José Lizarra, estamos hablando de dos planos distintos. Los derechos humanos están positivizados en distintos tratados y en distintas constituciones a lo largo y ancho del continente latinoamericano, y los sistemas penales, o sea, eso está en el plano jurídico, y los sistemas penales operan en el plano de lo real. O sea, un policía que de un palazo me parte la cabeza está operando sobre mi cuerpo, digamos. O sea, correcto. Hay distintas instancias en que se rozan, pero no se integran porque están en dos planos perfectamente diferenciables. WADED, el objeto de esta investigación es analizar concretamente el grado y el modo en que los sistemas penales de América Latina interfieren en el derecho a la vida de los habitantes y las habitantes de la región. ¿Está claro? Lo podemos explicar de otra forma. Bien, está claro. Entonces, volviendo al programa de investigación. El equipo de investigación detecta que hay distintos puntos en el que los sistemas penales de la región chocan con los derechos humanos de los y las habitantes de nuestro continente. ¿Por qué esto es problemático? Porque justamente el sistema penal asume un discurso de protección de bienes jurídicos. No hace falta consultarle a un abogado de confianza, sino que basta con preguntarle a cualquier persona que circula en la calle para qué creen que funciona el sistema penal. Y bueno, palabras más, palabras menos, miradas más, miradas menos, nos responderá que para cuidar de la vida, la salud, de los bienes y de la integridad de las personas. No sé si coinciden en esto. Ustedes en Derecho Penal, parte general, han estudiado cómo se dividen las distintas teorías que justifican la necesidad de la aplicación de la pena. ¿Se acuerdan? Teorías generales y especiales, teorías positivas y negativas. Algunos dicen que la pena sirve para que el resto de la comunidad vea en la amenaza de la pena una motivación negativa para cometer el mismo delito que cometió el imputado. Otros dicen que sirve para resocializar, para reinsertar a la persona en conflicto en la sociedad. Otros dicen que sirve para asegurar la confianza en el sistema. Otros dicen que sirve para eliminar o sacar de circulación a personas peligrosas. Todas estas son distintos enfoques sobre la necesidad de aplicar una pena. A eso le llamamos teoría de la pena.
Básicamente, cualquier persona a la que consultemos va a sostener este mismo discurso, que es el discurso oficial del sistema penal, que es que el sistema penal y las instituciones de control social formal sirven para proteger los bienes jurídicos. Entonces, ¿cómo puede ser que la propia actividad del sistema penal ponga en peligro e incluso dañe ciertos bienes jurídicos, como ser la integridad física y la vida de ciertas personas? Ese es el gran problema de investigación que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se anima a profundizar entre los años 80 y los años 90 del siglo pasado. Ahora bien, decía yo que hay ciertos fenómenos que el Instituto no va a mirar, no va a investigar en esta oportunidad. Sostienen que hay dos fenómenos puntuales que son los que con esto quiero graficar hacia dónde va el tema. Dos fenómenos puntuales sobre los cuales el Instituto no va a avanzar porque, a pesar de que considera que hay una relación dañina entre el sistema penal y el derecho a la vida y a la integridad física, no considera que sea el fenómeno más característico. Estamos hablando de los accidentes de tránsito y los abortos. En los dos casos estamos hablando de fenómenos sobre los cuales el sistema penal se considera apropiado para intervenir y para solucionar un conflicto social, conflicto del orden de que se trate. Evidentemente, salir a la calle y que me pase por arriba un auto es un problema particular para mí y para la persona que maneja el auto. Por lo menos para nosotros dos es un problema que me pase por arriba un auto. Y los distintos códigos penales de toda la región tipifican este hecho como delito. Aquí pueden suceder dos cosas: o que la tipificación como delito del homicidio culposo en ocasión de manejar un automóvil sea una salida elegante, económica y fácil por parte de las autoridades estatales para decir que se ocupan de un fenómeno que del que en realidad no se están ocupando. Porque lo ideal sería, para que no haya accidentes de tránsito. Gabriela, yo no te escucho, no sé si me escuchan bien a mí. ¿Me escuchan bien? Bueno. Bueno, gracias. Les decía, el sistema penal tipifica este hecho como delito y, sin embargo, lo ideal sería, para que haya menos heridos y menos muertes por accidentes de tránsito, tener las calles en condiciones, los cruces bien señalizados, el control a lo mejor de agentes de tránsito, los controles de velocidad, reductores de velocidad, conciencia cívica y formación acerca de la seguridad vial. Ustedes saben, otras medidas que tiendan a que a la larga disminuyan los accidentes y principalmente los accidentes fatales en el marco de la conducción de un vehículo. Todo esto que yo les dije es muy caro. Lo que sí es muy barato es agregar un inciso a un artículo que diga que cuando el accidente de tránsito, cuando la conducción de un vehículo automotor provoca un homicidio culposo, habrá una pena de tanto. Eso es bien barato, comparado con todas las otras medidas de políticas públicas que les comentaba recién. Entonces, el sistema penal vende una ilusión de tutela que después no cumple, porque tipificar ese hecho como delictivo no logra que disminuyan los accidentes de tránsito. Ustedes saben que en las proyecciones de los últimos años no es desacertado decir que Tucumán, al igual que muchas otras provincias, tiene una tasa de fallecimientos por accidentes de tránsito que triplica y en algunos años cuadruplica la tasa de homicidios cometidos con intención, o sea, homicidios dolosos. Entonces, como fenómeno social, como problema social, es mucho más preocupante y es mucho más probable
que seamos víctimas fatales de un accidente de tránsito a que seamos víctimas fatales de un homicidio en nuestra región latinoamericana, porque son índices que se repiten en muchos de los países de la región. Acá hay un dato que va por fuera de lo que estamos diciendo, pero que le va a servir para analizar cierta información que se les presente. Nosotros en criminología y en sociología del delito, a la hora de hacer investigación empírica, comparamos datos entre países y entre regiones haciendo una pequeña formulita. No comparamos. Argentina tuvo 30.000 accidentes de tránsito y Uruguay tuvo 5.000. Esa comparación de números absolutos, de valores nominales, no sirve para nada, porque no nos arroja ningún tipo de información sobre el fenómeno. Lo que tenemos que hacer para comparar dos lugares, dos ciudades, dos regiones, dos países, es dividir la tasa para reflejar cuántos casos hay cada 100.000 habitantes por año. O sea, comparamos homicidio, comparamos suicidio, comparamos hechos por 100.000 habitantes por año. Entonces Tucumán tiene una tasa de homicidios de alrededor de 8 y pico de casos por 100.000 habitantes por año. La media en Argentina es de 7,7 más o menos. La media en la región ya asciende a entre 13 y 15 casos por 100.000 habitantes por año, y hay algunos países de la región que están alarmantemente muy por encima de eso. Por lo que recuerdo, Haití es el país que más casos de homicidios por 100.000 habitantes por año tiene en toda la región, que tenía en el año 2015 alrededor de 110 casos, ¿vale? Un montón. Pero bueno, las cifras se comparan así, que no quieran comparar, que no le den bolilla al que compare números absolutos contra números absolutos, porque esa es una manera torpe y equivocada de comparar. Siempre hay que comparar por 100.000 habitantes por año. Volviendo al tema, accidentes de tránsito, la investigación no va a adentrar en esos fenómenos porque la omisión de tutela es muy compleja de trabajar y de investigar, es muy complejo producir datos empíricos sobre este tema. De la misma manera, la investigación hace una aclaración sobre la prevención del aborto. ¿Y por qué? Porque justamente la mayoría de los países en ese momento, durante los años 80 y 90 del siglo pasado, tipificaban al aborto como delito. Con lo cual, de nuevo aquí ocurre esta discrepancia entre la omisión de tutela, es decir, el sistema penal me garantiza que este hecho no va a ocurrir, tipificándolo como delito, pero no se encarga de mucho más. Entonces, sin entrar en la discusión de si el aborto es una práctica que debiera estar despenalizada o no, lo cierto es que en ese momento la práctica estaba penada en toda la región y eso no influía en la disminución del fenómeno. Muy por el contrario, la práctica en contextos clandestinos y la práctica en contextos insalubres y alejados, digamos, de la mirada de las agencias estatales, lo único que hacía era provocar más daño social, como lo hace al día de hoy, que los daños que previene la supuesta prohibición que no se aplica. Por estos motivos, la investigación no se va a concentrar en estos dos hechos en los que el derecho a la vida está comprometido frente a las agencias del sistema penal, sino que se va a encargar de la caracterización de un fenómeno muy particular, que es el de las muertes anunciadas. Como gran tema de esta clase, vamos a hablar ahora de el fenómeno de las muertes anunciadas, cómo está construido, cómo está elaborado y qué subtipos la componen. Porque esto
todo lo que venimos diciendo hasta acá, pero esto particularmente es de mucho interés para analizar los fenómenos que se dan en la actualidad y particularmente a los fines prácticos de ustedes que van a rendir un examen. Esto es un tema que con mucha seguridad vamos a evaluar allá a fines de noviembre. El equipo de investigación construye la caracterización de un fenómeno y le pone de nombre muertes anunciadas. Las muertes anunciadas son aquellas muertes que se producen de forma masiva y normalizada a través de la operatividad violenta del sistema penal. Estas son sus características. Es un fenómeno masivo, que está normalizado y que es producido por las agencias del sistema penal. Vamos a entrar a analizar cada una de estos estas tres características. Por una parte, ¿por qué hablamos de masividad? Hablamos de masividad porque a la hora de hacer un estudio cuantitativo, es decir, de indagar sobre las cantidades de hechos que se producen, advertimos que que se producen en gran medida, se van produciendo a lo largo del tiempo de forma masiva, sin que se den todas al mismo tiempo, pero comparando los números de la región latinoamericana con Norteamérica y con Europa, la incidencia de este fenómeno es entre 10 y 100 veces mayor en América Latina. O sea, es un fenómeno notablemente más voluminoso. ¿Por qué hablamos también de masividad? Porque justamente son fenómenos que la operatoria del sistema provoca más allá de cualquier explicación coyuntural. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, cada caso individual tiene su responsable, tiene su explicación, tiene su conflicto por detrás, pero hay características que son propias del fenómeno que se repiten en todos estos casos y que nos invitan a sentir que son muertes que el sistema provoca regularmente y constantemente. Entonces, cada explicación coyuntural tiene su importancia, pero en realidad el fenómeno en su totalidad se explica por la propia lógica de cómo opera el sistema penal en la realidad. Hablamos ahí de lo que Raúl Zaffaroni llamaría después una masacre por goteo. Por otra parte, decimos, como segunda característica, que se trata de un fenómeno que está normalizado. Tomamos el término normalización de los autores sistémicos y vamos a decir que la normalización se da cuando ocurre un acostumbramiento a cierta forma de ejercicio del poder que provoca ciertos resultados. ¿Esto qué quiere decir? Perdón, Romina Pereira, repito, son muertes que en forma masiva y normalizada son producidas por las agencias del sistema penal. Volviendo a la normalización. Cuando ocurre uno de estos hechos, a la opinión pública no le causa sorpresa, no le causa alarma, no le causa estupor, no nos llama, no nos prende ninguna luz de alarma, sino que son hechos que damos por normales, damos por habituales y muchas veces no nos damos cuenta. Ejemplo. Ahí vamos a llegar. Son hechos que muchas veces los medios de comunicación transmiten como una noticia más y que incluso algunos medios de comunicación en el funcionamiento del sistema presunto a un sospechoso o algún presunto delincuente,
algunos medios de comunicación lo transmiten como un buen accionar de la policía, cuando en realidad estamos viendo que hay un resultado muerte ante un conflicto social que se ha dado. Quiero decir, son fenómenos que están naturalizados, que ya no nos causan sorpresa, no nos llaman la atención. Y por otra parte son producidas por las agencias del sistema penal por distintas características y distintas lógicas de funcionamiento que tienen las agencias policiales y penitenciarias. Sobre ese tema vamos a volver más adelante cuando hablemos de modelos policiales, cuando hablemos de capacitación y formación de las fuerzas de seguridad. Pero son muertes que el sistema penal provoca. ¿Y por qué llamaron muertes anunciadas? ¿Alguno de ustedes leyó la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada? Es pregunta. ¿Sí? No, profe. Bueno, de lo que están contestando que sí, ¿alguien quiere comentar un poco de qué se trata? O sea, Andrea Coronel sí leyó, pero no quiere comentar. No, mentira. Si alguien se anima, cuéntenos. Bueno, sí, va por ahí. Rosana Díaz, bueno, trata la historia de un muchacho al que prácticamente toda la comunidad, todo el pueblo ya le da por sentado de que lo estaban por matar. Pasan los días, se van dando los sucesos, cada personaje va cumpliendo su papel en la trama, pero siempre dando por sentado que esta persona, que el protagonista, lo iban a matar. Y efectivamente lo termina matando. Sí, bueno, no necesariamente comienza contando el final. Quiero decir, la tensión construida por García Márquez en esa novela tiene mucho que ver con justamente esto, que se sepa de antemano que a tal persona la están por matar. Y todo el pueblo daba por entendido esto, y nadie, por más de que lo intenten, nadie puede hacer nada efectivo para frenar la escalada de violencia y permitir que esta persona no la maten, digamos. Un poco esto se repite en los fenómenos que vamos a estudiar hoy, porque son hechos que el sistema genera habitualmente, que podemos conocer cuáles son los conflictos que desatan estos fenómenos, podemos conocer un poco, si quieren hablar de etiología, podemos conocer qué factores lo causan o qué factores inciden en que esto ocurra así, pero ninguno de los actores institucionales tiene por sí las herramientas necesarias para hacer que esto se frene. Sí, Rodrigo, si podés dártela vos mismo, porque yo no sé cómo darte a vos la palabra. Hola, doctor, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Disculpe, en cuanto a la muerte anunciada, sí. Bueno, usted en un video de la clase que dio dijo que una de las agencias del sistema penal era la cárcel, ¿verdad? Sí, claro. Entonces yo quisiera saber si estas muertes anunciadas sería un ejemplo de, por ejemplo, las muertes que se dan dentro de la cárcel, que es muy común que esto pase. Sí, exactamente, Rodrigo, exactamente. Ahora cuando veamos los subtipos, vamos a compartir un poco algunos ejemplos de cada uno de los tipos específicos que existen, y vamos a ver dónde encuadra el conflicto. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, en definitiva, le ponen este título a la investigación, muertes anunciadas, porque estudiar este fenómeno da la misma sensación que leer la novela de García Márquez. Todos estamos sabiendo que esto termina mal y ninguno de nosotros va a hacer nada para que esto se corte. Dentro de las muertes anunciadas, o sea, habíamos hablado de un universo, hago así con el brazo, un universo grande de muertes relacionadas con el sistema penal. Dentro de ese universo de muertes relacionadas con el sistema penal, tenemos el género de
muertes anunciadas. Y dentro de ese género de muertes anunciadas tenemos distintas especies. Esto para que se entienda, porque si usted lee la primera página del capítulo 8 del manual, se van a enredar, porque ahí ya no está claro cuál es la relación de género-especie. Las muertes anunciadas son el género, y las especies son las muertes institucionales, contrainstitucionales, metainstitucionales, extra y parainstitucionales. ¿Sí? Todas ellas, las 5 especies, están dentro del género muertes anunciadas. Ténganlo muy presente, estudienlo así está en el texto que he compartido en el grupo de WhatsApp, y esa es la manera de entenderlo con mayor claridad. Nos vamos a detener ahora un minuto en la primera de esa especie, que son las muertes institucionales. ¿Qué caracteriza las muertes institucionales? Son aquellas que se dan por parte de personal armado de las fuerzas de seguridad o de los cuerpos policiales, o de aquellas personas que el propio sistema penal consiente que porten armas. Por ejemplo, guardias de seguridad privada que tengan un permiso de portación y de uso de armas de fuego. Esos fenómenos que provocan muertes producidos por personal de la fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones son muertes institucionales. Si ocurren en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier localidad, las vamos a llamar muertes institucionales. Y si ocurren por parte de personal penitenciario dentro de los establecimientos de privación de la libertad, los vamos a llamar muertes institucionales carcelarias, porque se dan dentro de una institución carcelaria. Lo importante es que entiendan que las muertes institucionales no son las que ocurren dentro de las instituciones de encierro. No se llaman muertes institucionales porque solo se limiten a las instituciones de encierro. Se llaman muertes institucionales porque la persona que mata a otra obra en representación de la institución policial. ¿Está claro? Eso quiere decir que es muerte institucional tanto un caso de gatillo fácil que ocurre en cualquier barrio, como un caso de tortura, de apremio que termina en resultado de muerte dentro de una comisaría o dentro de una cárcel. Todas ellas son muertes institucionales. Cuando veamos los modelos policiales, veamos la capacitación policial y las distintas estrategias de abordaje de los conflictos, vamos a volver sobre este tema para compartir ciertas ideas de cómo se puede trabajar y disminuir este fenómeno puntual de las muertes institucionales. Pero pasemos ahora a las muertes contrainstitucionales. Como su nombre, como el prefijo ya lo va indicando, las muertes contrainstitucionales son aquellas en las que la persona que fallece es el personal. No, Julio César, sí importa que esté prestando servicio o no. Por eso, las muertes institucionales son aquellas que se dan por personal armado de alguna agencia del sistema penal en ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Bien. Las muertes contrainstitucionales se dan cuando la víctima del homicidio es el personal de la fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones. Casos como estos también tenemos en Tucumán, desgraciadamente muchos, se dan justamente por la exposición que tienen el personal policial en determinados operativos. Las muertes institucionales, vamos a ver, se dan por parte del personal armado de la fuerza de seguridad cuando terminan con una vida ajena, pero esta vez fuera del ejercicio de sus funciones. Por eso, Julio César, es importante la distinción. Cuando están en el ejercicio de sus funciones,
Cuando el policía está bueno, ahí vamos a entrar, Andrés. Cuando actúa en el ejercicio de sus funciones, hablamos de muertes institucionales, y cuando está por fuera del ejercicio de sus funciones, hablamos de muertes extrainstitucionales. Hay que ver, respondiendo a la consulta de Andrea, de qué hablamos cuando hablamos de un policía, cuando un policía está de civil, porque si está de civil pero en un turno activo, consideraremos que es una muerte institucional. Cuando está de civil, porta el arma y no está en un turno activo, ahí vamos a volver, Fernanda, contestando la pregunta de Andrea. Cuando no está en un turno activo, sino que está en lo que se llama estado policial, ahí estamos hablando de una muerte extrainstitucional. Gabriela, sí hay estadísticas. Yo le voy a compartir otro trabajo que se publicó en la Revista Argentina de Derecho Penal y Criminología sobre esta investigación llevada entre 2011 y 2014. Ahí están todos los datos de Tucumán. Entre ellos están las muertes institucionales. Yo, bueno, no lo he compartido porque me parecía más pertinente para que ustedes lo estudien. Este otro trabajo que he compartido más temprano, que está pensado para alumnos de grado, pero también voy a compartir aquel otro trabajo. Norma, si está jubilado, por ejemplo, es una muerte extrainstitucional, correcto. Si un policía jubilado que porta un arma provoca una muerte, efectivamente lo vamos a considerar extrainstitucional. Es correcta la apreciación de Julio César, cuando se encuentra en franco de servicio es extrainstitucional y en horario de servicio es institucional. Exactamente. Este fenómeno de las muertes extrainstitucionales es muy interesante desde un punto de vista criminológico, también ha sido muy estudiado en toda América Latina entre los años 80 y los años 90 y también particularmente profundizado en Tucumán. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos que se han presentado y que hemos podido investigar y que hemos podido estudiar, nos damos con que el resultado muerte podría haberse evitado de no existir ese estatus jurídico que pesa sobre todo el personal de la Fuerza de Seguridad, que se llama estado policial. ¿En qué consiste? Explicando en sencillas palabras el estado policial. Ustedes saben, cuando yo termino mi jornada laboral, exactamente, yo termino mi jornada laboral, cuelgo el saco, me saco la corbata y sigo con mi vida. En cambio, el personal de la Fuerza de Seguridad no exactamente, sigue siendo policía, estando o no de servicio, tal como dice Julio César, tiene obligación de portar el arma fuera de su horario de trabajo y pesa una obligación de intervenir sobre hechos cometidos en flagrancia que pueda presenciar fuera de su horario habitual. Esto quiere decir que en la casa de un policía o de una policía hay un arma de fuego operativa en todo momento, con lo cual cualquier conflicto de vecindad, cualquier conflicto familiar, cualquier episodio de violencia de género que se presente, tiene al alcance de la mano un desenlace fatal, porque en cada una de estas casas hay un aparato que larga pedazos de plomo a 300 metros por segundo. O sea, un arma de fuego. Sí, te escucho. Doctor, bueno, Karen, justo con el tema que usted está comentando, en Santiago del Estero, en una fiesta de fin de año, sucedió un caso de que un policía estaba teniendo problemas en el trabajo y llegado el día 24 de la noche, él salió de una guardia, llegó a su domicilio y tuvo una pequeña discusión con su pareja y terminó matándole a la chica de un disparo y se suicidó él el 24 de diciembre. Y llegó, digamos, que él había tenido una cita previa con un psicólogo y resultaba que él estaba bajo mucho estrés en el trabajo
porque estaba haciéndose cargo de una comisaría ahí en Santiago del Estero, entonces parece que no pudo con la situación y bueno, llegar a su casa, un 24, por lo general a veces siempre es un poco tenso, saltó con eso, la mató y se mató él, digamos. Y eran muy jóvenes, 24 años creo que tenía, y no llevaba ni 3 meses de casado. Eso es lo que cuando se refiere en este caso, digamos que a veces ellos estaban tanto bajo estrés que llegar a su casa y seguir siendo policías y los disturbios que usted dice hacen las... Exactamente. Muchas gracias, Karen, por el aporte. Sí, son la mayoría de los casos que hemos podido detectar y analizar aquí en Tucumán tienen el mismo patrón. Muy sobre representados los que violencia de género. También hemos detectado ciertos fenómenos de problemas de conflictos vecinales, y no lo decía peyorativamente ni livianamente. Ustedes saben que ha habido casos aquí de personal policial fuera de servicio que discutió con algún vecino por el volumen de la música, por haber sacado los parlantes a la vereda, y eso, la disponibilidad de un arma en ese momento fue lo que provocó una muerte, porque a lo mejor si no hubiera tenido el arma consigo, terminaba en unas cuantas piñas, en unos insultos, en un resultado mucho menos dramático que acabar con la vida de una persona. De la misma manera, recuerdo un hecho del año 2013, dos vehículos volviendo por la ruta del Carnaval del Ranchillo, que es una localidad que queda aquí muy cerquita de la banda del Río Salí, volviendo del Carnaval del Ranchillo, entre dos autos que se iban sobrepasando la ruta, hubo un intercambio de bocinazos, qué sé yo. Uno de esos vehículos resultó estar conducido por un policía que en ese día no trabajaba, pero le cruzó el auto frente al otro vehículo, se bajó con el arma y hizo 2 disparos y le acertó a uno en la cabeza, a uno de los ocupantes del otro vehículo, con lo cual la disponibilidad de un arma de fuego en situaciones tensas, en situaciones de discusión, y más si estamos hablando de personas que están sometidas por la propia lógica de su trabajo a situaciones conflictivas, problemáticas y de mucho estrés y de mucha tensión constantemente, la disponibilidad de un arma todo el tiempo es sin duda un dato bastante preocupante. Andrea Coronel, cuando un policía está limpiando su arma y se le escapa un tiro, evidentemente no habría aquí una caracterización de este fenómeno como una muerte ni extrainstitucional, porque estamos hablando de un homicidio culposo. No entrarían aquí los homicidios cometidos sin intención, a eso me refiero. Habíamos quedado en las muertes extrainstitucionales. Ahí nos habíamos detenido por lo interesante del fenómeno y por el análisis por negligencia, por el análisis que habíamos hecho. Los otros 2 subtipos que nos quedan son los homicidios metainstitucionales y los parainstitucionales. Sí, Cintia. Disculpe, profesor, pero no he terminado la idea, o no sé si usted no la ha terminado, sobre el estado policial. Perdón, bueno, volvemos por ahí. Justamente ese es un gran problema que habíamos advertido en su momento. La disponibilidad de un arma de fuego en todo momento no es recomendable. Muchas otras policías funcionan sin necesidad del Estado policial y sin necesidad de sostener la aportación de armas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un ejemplo concreto de una fuerza de seguridad que funciona aquí en Tucumán es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Al menos hasta el año 2015 no tenía incorporado dentro de su normativa lo que es el Estado policial, sin que por ese hecho haya habido otras aristas u otros costados complejos para la gestión de la fuerza. De hecho, la Policía de Seguridad Aeroportuaria es, me atrevo a decir, una de las mejores, al día de hoy, una de las mejores fuerzas de seguridad que tenemos en el país, por
profesionalismo, por capacitación, por la propia... Formación. Por formación, exactamente, es una policía de oficialidad pura, no hay suboficiales, hay solamente oficiales. La formación de la PSA tiene nivel universitario, conservan ese estado civil. Sí, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene una función específica que la podemos comentar, pero nada impide, sí, Nancy, entre otras cosas, sí, el Estado policial alude al hecho de portar un arma todo el tiempo, entre los efectos de ese estatus jurídico está ese deber de portación. Julio, volviendo sobre tu aporte, sí tiene una función distinta, pero nada impide tomar de la estructura de nada impide tomar de la estructura y del funcionamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria todas esas cosas que están muy buenas y trasladadas a otras policías con otras funciones. De hecho, ninguna policía es un cuerpo uniforme de tareas y de tareas y de funciones. De hecho, la Policía Provincial también está dividida en distintas divisiones y distintos departamentos que tienen funciones distintas. Contestando a la pregunta del Facebook, el agente policial que está cumpliendo servicios adicionales está en función, con lo cual cualquier suceso cometido en ejercicio de la fuerza sería una muerte institucional. Sí, me permito disentir, Julio, con tu apreciación. Toda policía está manejada por algún gobierno, eso es bueno, es sano y permite responsabilizar a funcionarios concretos con nombre y apellido de los malos funcionamientos. Yo creo que la dependencia de una fuerza de seguridad por parte de una administración es algo que hay que fomentar. Y a lo mejor esa afirmación habrá sido pertinente en algún otro tiempo, pero desde hace unos años a esta parte los ingresos a la escuela de oficiales, al instituto de oficiales de la policía se maneja por exámenes de ingreso que son auditados con doble ciego. O sea, no es sencillo manejar los ingresos sin transparencia. Para terminar de caracterizar el fenómeno, hablamos de las muertes parainstitucionales, que gracias a Dios en Tucumán no tenemos muchas de ellas. De hecho, nos ha costado muchísimo encontrar ejemplos concretos en el periodo histórico investigado, que va de 2011 a 2014, no hubo ningún caso. Las muertes parainstitucionales se dan por grupos armados que emulan el funcionamiento de fuerzas de seguridad, pero no forman parte de las instituciones policiales. Sin embargo, el sistema penal, en algunos contextos, su operación. Está hablando concretamente de muertes provocadas por grupos paraestatales que han en función de la actuación de fuerzas de seguridad, pero no lo son. ¿Qué sería la policía municipal, por ejemplo, que hay ahora? No, esos cuerpos son formales, yo estoy hablando de grupos informales que actúan. El ejemplo concreto está tomado de uno que se ha dado mucho en la década de los 90, sobre todo en el sur del Río de Janeiro, de los llamados escuadrones de la muerte, sí, que eran grupos de policías retirados, comerciantes, personas que manejaban armas y que salían durante las noches a asesinar a niños y niñas en contexto de situación de calle y a mendigos
Sí. Ese fenómeno se ha dado mucho. Hay un artículo muy interesante que se llama Los niños, que lo pueden googlear. El cuarto, justamente, Celeste, estamos hablando de las muertes parainstitucionales. Ahora les googleo a los niños de Brasil. Profe, ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, el sistema carcelario, todos los psiquiatras, psicólogos, porque usted dice que hay situaciones que lo estresan y que provocan estos ciertos tipos de, digamos, lamentablemente, de situaciones que encadenan en la muerte, ¿no? O sea, ellos de psiquiatría, de psicólogos, y se sabe si ellos están en buenas condiciones psicológicas para tratar a las personas dentro de la institución. Bueno, lo que te puedo decir, bien, está muy buena tu pregunta, es muy interesante. Respecto de lo que es la estructura provincial, yo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que hay un examen preocupacional que evalúa cuestiones, que contiene un examen psicológico, y hay una aseguradora de riesgo de trabajo que cubre ciertas contingencias que tienen que ver con el estrés provocado por la propia función, cuando ese estrés se convierte en una enfermedad profesional. Ahora bien, eso hablando de, en materia provincial, puntualmente dentro de la estructura tucumana. Ahora, de lo que sí puedo abundar y mucho es del trabajo que llevábamos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, del cual fui asesor criminológico hasta 2015. Nosotros contábamos ahí con una oficina en particular que se llamaba Oficina de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad, que velaba justamente por todas estas cuestiones que hacen al desgaste que tienen los y las profesionales de la seguridad en el ejercicio de sus funciones. Ahí contábamos con todo un servicio que se encargaba, entre otras cosas, de monitorear el estado, digamos, de situación del personal comprendido dentro de la Fuerza de Seguridad Nacional, que, como ustedes saben, son 4: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Esas son las cuatro fuerzas de seguridad y cuerpos policiales que dependen del gobierno nacional. Nosotros teníamos esa oficina de bienestar de la fuerza, que además ve otras cuestiones como los planes de vivienda para que los agentes policiales puedan adquirir su vivienda en distintos lugares del país. Veía también el tema de las obras sociales, ciertas cuestiones que tienen que ver con asignaciones familiares. Veía todo lo que no es estrictamente operativo de la fuerza de seguridad, sino que hace al bienestar de la gente como trabajador. No sé si eso responde a tu pregunta, Florencia. Sí, profe, sí. Bueno. Digamos que no son hechos aislados en provincia, sino que es un sistema, es un desgaste, pero son situaciones que pasan a nivel nacional, ¿no? Y bueno, sí, lamentablemente. Incluso más allá de nuestra frontera, la tarea del policía es una tarea muy sacrificada, muy compleja. Las situaciones que se viven que están muy cerca, y hay que acompañar muy de cerca esa tarea para evitar que el deterioro que provoca el propio sistema comience a resentirnos o provoque un daño en las personas que trabajan con nosotros. Eso es muy... Por otra parte, sí. Que, digamos que tiene que haber como un control periódico de la policía, ya que le dan ese poder de tener un arma. Existe efectivamente que control, digamos, que cada tanto que quede lógico, que están capacitados para seguir teniendo... De sangre, para ver que... Porque eso es bastante frecuente, ¿no? Sí. El consumo de sustancias. En sí, ideal sería
control sobre las personas y también, desde otro punto de vista, el control sobre el accionar de la fuerza de seguridad, porque todos estos hechos que venimos hablando, dentro de los cuales las muertes institucionales son el fenómeno más masivo, están provocados en parte por la falta de mecanismos de control externo sobre el accionar de la fuerza de seguridad. Muchas veces se le exige al personal policial que actúe en situaciones conflictivas sin muchas herramientas intermedias entre el uso de las manos y un arma de fuego. Es decir, es muy difícil esperar desenlaces no letales si no hay mecanismos o herramientas que se puedan usar y que no terminen en un desenlace fatal. En ese sentido, la incorporación de las pistolas eléctricas Taser, yo entiendo que es una medida polémica y es un desacierto, porque las pistolas Taser no son armas no letales, son armas menos letales. Pueden provocar lesiones graves y pueden provocar la muerte. Pueden provocar la muerte en ciertos casos. Mencionar que era de una institución de encierro, podríamos hablar de las muertes que se producen entre distintos grupos o distintas bandas que se disputan un territorio para la comercialización de estupefacientes, para la venta de drogas. En ese caso, atribuimos esta muerte metainstitucional al sistema penal porque es justamente la prohibición penal y la marginación de todo el negocio económico de la venta de drogas lo que provoca que haya una disputa violenta y muchas veces con armas de fuego entre distintos grupos que operan. Hasta aquí llegamos con las muertes. Las muertes ejemplares no están comprendidas dentro del fenómeno de las muertes anunciadas. Eso es un ejemplo más que suma el manual y lo suma por sumar, pero no estaba comprendida Martina Lloyd dentro del programa de investigación que lleva adelante el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ni mucho menos en las réplicas que ha tenido en distintos lugares, entre ellos Tucumán. Las muertes ejemplares no las consideramos, no las tomamos. Cualquiera de estos fenómenos puede ser tomado como una muerte ejemplar. Contestando a la pregunta de Rodrigo Maximiliano Valdés, una muerte entre dos policías, vamos a estar viendo
antes de caraturarlo como una muerte contrainstitucional o como una muerte institucional. Este fenómeno también entre personal de la Policía Bonaerense y de la Policía Federal, actualmente Policía Metropolitana, actuando ambos de civil sin identificarse y disparándose mutuamente sin saber que los dos eran policías. En ese caso lo tomaríamos como una muerte contrainstitucional. Ahora bien, ¿qué medidas, qué herramientas tenemos para mitigar este fenómeno? Por una parte, el control civil y el control de las autoridades gubernamentales sobre las fuerzas de seguridad es importante y no realizado de cualquier manera. Ustedes saben que nosotros tenemos modelos policiales que han sido tomados de toda una tradición histórica que nos viene desde la colonia. Nosotros tenemos modelos policiales militarizados, o sea, que tienen una estructura similar a la militar, con distintos rangos, con distintas jerarquías y con una forma de actuación y de toma de decisiones centralizada en una cabeza, lo cual no parece desacertado, porque es un sistema que a fin de cuentas es jerárquico y requiere de que alguien se haga responsable de las decisiones, pero podemos tomar otros modelos policiales que sirvan para descomprimir ciertas prácticas habituales que no son del todo acordes con una convivencia democrática y con un Estado de Derecho. En este sentido, nosotros, ustedes ya lo han estudiado en Derecho Constitucional, nosotros copiamos prácticamente, tenemos muchos institutos de nuestra Constitución trasladados desde lo que es la Constitución norteamericana, y en este aspecto puntual de las fuerzas de seguridad, sería mejor hacer lo que los norteamericanos hacen y no lo que los norteamericanos recomiendan desde sus agencias de control del delito. Ustedes saben que tanto el Departamento de Justicia como el FBI tienen programas de cooperación internacional a través de los cuales capacitan a otras fuerzas de seguridad, y en esos programas va cierto lo que es porque ellos en su territorio hacen todo lo contrario. Yo entiendo, esta es mi apreciación profesional, tras haberme desempeñado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que sería bueno compartimentalizar y territorializar al mayor nivel local a las fuerzas de seguridad. Esta es una opinión personal mía, no necesariamente la opinión de la cátedra, pero yo entiendo que las policías municipales, los cuerpos de seguridad comunales, articulados con policías provinciales y fuerzas de seguridad nacionales, pueden tener un mejor resultado porque permitiría dividir mejor las funciones. Ahora vamos a ir sobre eso. Ana Sofía Córdoba. ¿México no tiene ese sistema? Desconozco cómo está organizado México, Alejandro. Ok. ¿De dónde estudiamos esta bolilla? Podríamos verlo para la clase que viene. Estudiamos vos por tu lado, yo por mi lado, y lo compartimos en la clase que viene. ¿De dónde estudiamos esta bolilla? Del Manual de Criminología, capítulo 8, y del archivo que yo les envié a través del WhatsApp. Exactamente, Ana Sofía. En materia de abordaje de los conflictos y de las distintas tareas que tiene que prestar una fuerza de seguridad, nada sustituye a la mejora en la capacitación, tanto en la capacitación inicial como en la formación y perfeccionamiento continuo, porque no basta que
que el personal policial tenga una tecnicatura de 2 años, de 3 años, si es que no va a volver a tener capacitación y perfeccionamiento sobre contenidos teóricos y prácticos a lo largo de su carrera. Uno no aprende de una vez y para siempre todas las competencias y todas las habilidades que necesita para desempeñarse en ninguna profesión, y mucho menos en una profesión tan compleja como es la función policial. En ese sentido hay distintos ejes temáticos con que la policía de la provincia cuenta en este momento y en los años que han pasado. En mi caso, yo he sido también docente invitado de la Escuela Superior de Policía en el año 2014 y 2015 para ocuparme de la formación de grupos de oficiales en toda la temática que tiene que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes, cómo trabajar y cómo intervenir en situaciones en las que hay niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos o incluso que hayan sido denunciados o sindicados como autores de algún hecho conflictivo. Hasta el día de hoy, los oficiales que han participado de esos cursos tienen todavía mi correo electrónico y cuando tienen alguna duda no dudan en consultar, porque nadie está aquí para hablar de un sistema podrido, que no funciona, conformado por gente corrupta, que no quiere hacer bien su deber. En realidad la policía está conformada en gran parte por personas que necesitan orientación y que necesitan pautas claras de trabajo y quieren dar lo mejor de sí, aunque haya también todo un grupo de personas que están ahí para hacer otras cosas, reñidas con la ley, para trabajar en beneficio propio, que son personas violentas, que son personas escurridizas. Como en todos lados hay gente buena y hay gente mala, pero yo lo que he notado es que en la mayoría de los casos en las fuerzas policiales hay personas que quieren hacer las cosas bien, quieren destacarse por hacer bien su trabajo y necesitan orientación, herramientas claras y acompañamiento. Profesor. Entonces la capacitación, sí, Cintia. Hay caminos porque hay un núcleo de la etiqueta, de la policía que va a etiquetar de una manera que, porque muchas veces ahora ha ido mejorando, pero antes la persona que era, digamos, que tenía menos educación o menos cultura, era la que iba a parar, digamos, era que iba a ser policía. Que yo he visto que antes era así, ahora como que más capacitación, se lo va preparando más, pero hay un equipamiento de cómo son los policías. Por ejemplo, a nivel personal, yo le tenía que mucho temor al policía, no le confiaba mucho al policía, así como no le confiaba a cierto individuo que pueda ser delincuente. Exactamente. Hay que trabajar mucho sobre esto, hay esfuerzo en distintas provincias, en distintos lugares. La capacitación es muy importante, como les decía, no basta con la capacitación, sino que hay otras estrategias que se pueden abordar para mejorar el servicio que la policía brinda. Primera medida de capacitación, como segunda medida, como segundo aporte concreto es especial y que va atado con la capacitación es distribuir responsabilidades y asignar funciones claramente. Hasta no hace mucho tiempo en la provincia de Tucumán, los fiscales y los jueces ordenaban medidas en el marco de investigaciones para que las realice cualquier departamento, cualquier estamento policial o cualquier comisaría dentro de las distribuciones territoriales en las que están divididas tanto la capital como las distintas unidades regionales de la provincia. ¿Esto qué implica? Que muchas veces era, hasta ese momento, muchas veces el mismo empleado policial que tenía que estar preparado para tomar una denuncia, atender a un detenido que está en la comisaría, patrullar, hacer una parada en una esquina y también llevar a cabo
una pericia o un procedimiento ordenado por los magistrados. Cuando estamos hablando de funciones completamente distintas, nada impide combinar distintos modelos policiales y tener para la ocupación territorial y para la distribución territorial en grandes ciudades, en grandes centros urbanos, una policía de corte comunitario que, supongamos, en los pasajes, en los sectores turísticos o en el microcentro tenga incluso cierta formación para asistir a turistas, para dar información útil, para asesorar respecto de, qué sé yo, trámites bancarios, dónde puedo ir a tramitar determinadas cosas, que tenga un contacto directo con la comunidad, la figura de policía amigable. Sí, termino la idea, Karina, termino la idea y te doy la palabra. Combinar eso con otro modelo policial estilo 911, que sea policial ya más fuertemente armado, dotado de equipamiento y dotado de vehículos para intervenir rápidamente ante situaciones críticas. De la misma manera, desde hace ya unos cuantos años, y esto se nota en la calidad de las investigaciones, contamos por iniciativa del Ministerio Público Fiscal con un equipo científico de investigaciones fiscales que está de a poco construyendo lo que podríamos llamar una policía judicial, conformado por agentes y oficiales que no se encargan de hacer recorridos de prevención y no se encargan de administrar comisarías, sino que están especializados y capacitados en llevar a cabo operativos y medidas de prueba en el marco de causas judiciales, en el marco de investigaciones judiciales. Distribuir las tareas de forma clara permite a cada uno perfeccionarse y capacitarse en la vocación que ha elegido. Sí, Karina. Karen, perdón. Sí, justo hoy estaba leyendo en el diario, en la Gaceta, de que a partir de hoy, de esta semana, iba a empezar a andar un grupo de policías, que era un grupo que estaba capacitado para observar a las mecheras. O sea, ellos tenían, o sea, la función de ellos es estudiar a todas las personas que van andando en la peatonal, pero bueno, detectar a este grupo de personas, porque por lo general uno conoce que tiene modalidades, son grupos de mujeres que tienen carteras, empiezan a hacer señas, entonces estas personas iban a empezar a andar ahora por el tema de que va a haber más flujo de gente, y bueno, y próximamente se viene en diciembre, entonces lo objetivo de ellos es empezar a sacar las mecheras de lo que es la zona centro, por lo que porque a ver, creo que fue hace como una semana, este grupo empezó como a funcionar cerca de lo que es el mercado, en el mercado del norte, en esa zona que por lo general hay mucho más flujo de gente y se producen estos robos esta modalidad de mecheras. Y es en la oficina. Es lo que había visto. Doctor. Excelente, Karen. Disculpe. Muchas gracias por el aporte, Karen. ¿Cuál es la función? Trabaja en un banco, por ejemplo. ¿Cuál es la función? Él está trabajando para la policía, está haciendo adicionales. Bueno, muchas veces depende de la institución bancaria de que se trate. Ministerio de Seguridad, nosotros teníamos una consigna permanente asignada al Banco de la Nación, sí. Que no consistía, bien. pero muchas entidades bancarias, sobre todo bancos privados, contratan servicios adicionales para sus oficinas. Sí, porque yo conté un día en el Banco Nación, por ejemplo, o sea, mal contado, 25 policías. Sí. Y bueno, nada, y ayer o antes de ayer lo escuchaba en un programa Desafío a Vargas Aynaz, que decía que se iban a incorporar algo así como 400 o 500 policías, cámaras de seguridad. Creo que ahí el programa ese Desafío estaría bueno que vaya el doctor Marcelo Rubinstein a hablar un poco de criminología. Bueno, siempre lo queremos, el profe Marcelo, hablando en todos lados que se pueda. Sí, efectivamente, el Banco de la Nación, al ser una entidad oficial, estaba a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación la custodia y nosotros asignábamos la parte de adentro, ¿no?
Sí, adentro, exactamente. Asignábamos una consigna policial permanente en todos los turnos. Siempre tener presente, Alejandro, que ese personal no podría hacer prevención en calles salvo autorización o pedido expreso de las autoridades locales. La Ley de Seguridad Interior establece que las fuerzas de seguridad nacionales, más allá de lo que es la investigación de delitos federales, no puede hacer tareas de prevención sin que haya acuerdo o pedido expreso por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de la provincia. Con lo cual, Noel. Sí, Natalia. Consulta. Sí. Cuando usted habla de capacitación inicial y distribución de responsabilidades con respecto a la fuerza de seguridad o la policía, sí. Me ha tocado un caso, por ejemplo, de que cuando va a la comisaría a hacer la denuncia, la persona que está en el escritorio no quiere tomarla. O sea, ¿a qué corresponde eso? ¿Por qué no le delegan la responsabilidad a él si está enfrente, digamos? No me atrevería a opinar sobre el caso puntual sin saber si ese departamento policial tenía jurisdicción para el hecho que iba a denunciar. Sí. Pero, en principio, bien, perfecto, ¿no? Cualquier tiene el deber de recepcionar la denuncia y darle curso. Eso no hace falta ni siquiera mucha capacitación para saber que el deber de tomar la denuncia está. Ahora sí, sería bueno que la persona que está a cargo de tomar una denuncia en una comisaría esté capacitada en ciertas herramientas de atención al público, de redacción de las actas de denuncia. ¿Por qué no también capacitarlo en lengua de señas? Si es que una persona con discapacidad se aproxima. Por eso les digo, repartir funciones y en función de las responsabilidades dadas, capacitar. De capacitación, claro. Por ejemplo, porque me tocó un caso, o sea, en la jurisdicción correspondiente para hacer la denuncia, la persona que estaba en el escritorio no quería tomarle la denuncia, después de reclamar y decirle que bueno, que él al estar al frente correspondía, que era un deber que lo tomara. Como tercera propuesta concreta, hemos hablado de capacitación, hemos hablado de asignar responsabilidades y funciones claramente, y la tercera propuesta concreta para la mejora del desempeño profesional de la policía, para reducir todos estos hechos de violencia con los que opera esta agencia del sistema penal, es el control. Dotar de recursos y de campo de aplicación de mecanismos de control interno y de control externo. Como control interno hay muchas policías que tienen departamentos de asuntos internos que evalúan, intervienen en los sumarios administrativos que se practican al personal policial y evalúan el desempeño de los agentes y de los oficiales que conforman la fuerza de seguridad. ¿Por qué hablamos de control interno? Porque se trata de una oficina que tiene su lugar dentro de la estructura policial. Esto permite más cercanía y permite
permite auditar cierto, forma parte de la misma estructura y puede estar influenciado por la conducción de esa misma estructura, porque depende orgánicamente de la propia policía. Entonces, esto necesariamente debe estar complementado por otros órganos de control externo. Ustedes saben que existe, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las comisiones de prevención contra la tortura, que son comités cívicos que están integrados por representantes de la sociedad civil, por representantes del Estado, por representantes de las defensorías del pueblo, por ONGs que se postulan para formar parte de estas comisiones. Y estas comisiones contra la tortura tienen la facultad de ingresar en cualquier momento y en cualquier lugar sin autorización previa de ninguna autoridad dentro de las comisarías y dentro de las cárceles. Nadie puede oponerse a que ingresen en cualquier momento a algún dispositivo de encierro. Constituye falta grave para el agente o para la autoridad que se opone a abrirle las puertas. Ese es, por ejemplo, un mecanismo de control externo. Hay otros esquemas, otras estructuras que se pueden adoptar, controlar cómo se llevan a cabo las tareas dentro de una institución que, como ustedes saben, tiene el monopolio de la fuerza pública. Otro mecanismo de control externo, y que es lo que estamos haciendo hoy nosotros acá y lo que estamos conversando, es financiar investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre el desempeño de la fuerza de seguridad desde un punto de vista académico, porque si no pudiéramos fenómenos, las muertes institucionales, las muertes contrainstitucionales, las muertes institucionales, las parainstitucionales y las metainstitucionales, no tendríamos herramientas conceptuales para evaluar los casos que se presentan en la realidad y poder, con fundamento y con datos empíricos, cuestionar o criticar a una institución, procurando que esta institución mejore a través de esta crítica. A nadie le gusta la crítica por la crítica en sí, sino para que las cosas mejoren. ¿Cómo se llama el primer órgano de control externo? Comisión Nacional contra la Tortura. Ahí les paso un link. Volviendo al tema, ahí les pasé el nombre del órgano nacional. Otros organismos de control externo y que tienen que funcionar para el mejor funcionamiento, para la mejor dinámica, digamos, de la fuerza de seguridad, respetando los derechos humanos y la garantía, es justamente el control que hacen los órganos judiciales. Cuando a mí me llega un habeas corpus en el cual se está denunciando que en determinada comisaría se tortura, y bueno, hay un deber del magistrado de investigar, de intervenir y de hacer cesar ese hecho denunciado y de llevar a los responsables a un proceso penal. De la misma manera, a nivel nacional existe dentro de la Procuración General de la Nación. Ustedes saben que en la última década se han ido creando ciertas procuradurías que son especiales para determinados tipos de delitos. Procuración Penitenciaria de la Nación, que se encarga de ver por el respeto de los derechos humanos y las garantías dentro de los establecimientos de privación de la libertad. Ahora paso a la página de la PPN, también así también lo tengo. Para terminar, volver sobre este tema. El sistema penal está compuesto por agencias que funcionan de una manera compleja, articulan entre sí, pero nadie se hace responsable del producto final, y muchas de esas agencias tienen grandes
efectos y grandes problemas a la hora de intervenir, entre ellas las agencias policiales y penitenciarias cuentan con numerosos antecedentes de casos de violencia, sí, ya los copio por allá, de violencia, y producen hechos que el discurso jurídico no legitima que produzcan. Al contrario, el sistema penal debería servir para protegernos, no para violentarnos. Hemos estudiado el fenómeno de las muertes anunciadas, hemos estudiado cada uno de los subtipos, hemos explicado qué motivó esta investigación y qué resultado dio. Y por otra parte, hablando de la violencia que implementan ciertas agencias del sistema penal, hemos compartido durante toda la clase ciertos análisis de a qué se debe y ciertas medidas que se pueden intentar para generar un mejor funcionamiento de la fuerza de seguridad. Si tienen alguna duda, quedo a disposición a través del mail. Tenemos unos minutos más para que hagan ustedes aportes o consultas, lo que necesiten hacer. De lo contrario, espero que les hayan quedado claros estos temas, y tan importantes son y tanta actualidad tienen, así que agradecerles por la atención. La Procuraduría Penitenciaria de la Nación es un órgano creado dentro de de lo que sería el equivalente nacional al Ministerio Público Fiscal, digamos, a la Procuración General de la Nación, que tiene la función de instar la acción pública. La Procuraduría Penitenciaria de la Nación se encarga de investigar, recibir denuncias, de investigar todos los hechos de apremios ilegales, torturas y violaciones a los derechos humanos dentro de cárceles, comisarías y dispositivos de encierro. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún otro aporte que quieran hacer? No, doctor, quedó bastante claro el tema. Gracias, bueno, profe. Como ustedes saben, como ya le hemos dicho, el último tema, esto de los nuevos modelos carcelarios, no nos interesa. En cualquier caso, vamos a ver la semana que viene con Guillermo Puig cuáles son las alternativas a la privación de la libertad, cuáles son los distintos modelos que se pueden implementar para evitar la sobrepoblación en las cárceles. Y ya lo saben, hagan hincapié mucho en el tema muertes anunciadas, estudien del manual, estudien del otro trabajo que les he pasado, y sí, va a haber video. Estuve hoy toda la tarde tratando de subirlo, pero estaba floja la conexión a internet. Muy prontito van a tener un video sobre esta clase a disposición para que puedan repasar de ahí. De mi parte, muchas gracias a ustedes por la atención. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chaucito.